Instrúyase a la mujer que no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad y la ilustración, que algo más que la virtud le haga acreedora del respeto, la admiración y el amor. Tendréis en el bello sexo instruido menos miserables, menos fanáticas y menos mujeres nulas, que pueda llegar a valerse por sí sola y deje de ser aquella criatura que agoniza y miseria si el padre, el esposo o el hijo no la amparan. Más porvenir para la mujer, más ayuda. Búsquese todos los medios para que pueda vivir sin mendigar protección. Con este extracto de un artículo llamado La instrucción de la mujer, del Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, damos inicio al programa del día de hoy de nuestra comunidad Sin Límites, que nos hemos ido juntando ya con este programa número 16, 17, ¿ya? Que partió con la idea de poder aportar con un granito de arena a estos tiempos tan lúgubres, tan mustios, complejos que estamos viviendo. Y hacemos eco del gran pensador chileno Humberto Maturana, que dice que la sociedad necesita conversar para no extinguirse. Así que desde ya agradecemos a todos y a todas quienes están comenzando a participar en nuestro programa, y para ello hoy vamos a conversar acerca de la violencia de género y cómo esta problemática social, esta patología social, ha irrumpido y sigue irrumpiendo en la vida de los ciudadanos y ciudadanas chilenas. Así que para ello tenemos grandes invitadas. Hoy nos acompaña Adriana Muñoz de Albora. Ella es socióloga de la Universidad de Chile, actualmente senadora de la República, desde el 11 de marzo del 2014 por la cuarta circunscripción de Coquimbo, y desde el 17 de marzo del 2020 es la presidenta del Senado. ¿Cómo está, senadora Adriana? Gusto saludarla. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, un cariñoso saludo, Mijael, a Sergio, a Camila. Muchas gracias por esta invitación, de verdad, ha sido una larga jornada, pero muy buena. El problema es que los colegas hablan mucho, entonces agradecerle, y sobre todo el programa Desde Regiones, un programa destinado a la violencia de género, que en mi opinión siempre hay que estar conversando y hablando de esta situación, porque el cambio es muy profundo, tiene que ser cultural, tiene que ser del modo que nos educamos, y muchas leyes podremos hacer, pero si no hay un cambio de conciencia, de actitud, va a ser difícil lograr una condición más digna de las mujeres en nuestra sociedad. Así que gracias por la invitación y gracias por el tema que han puesto hoy día en debate. No, de verdad, muchas gracias a usted, porque sabemos que está cansadita, lleva harto tiempo ya, hace harto rato trabajando. Estaba presidiendo la sala en la votación de la retención de fondos provisionales de obligaciones alimentarias, así que también es un tema importante que pudiésemos tratar hoy y reflexionar, porque sin duda está todo mancomunado. Saludamos también a Camila Avilés Barraza. Ella es enfermera y docente de la Universidad Diego Portales y vicepresidenta nacional de Mujeres Demócratas Cristianas. ¿Cómo está, Camila? Gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola a todos, a todas, un gusto estar con ustedes. No sabía que se estaba transmitiendo desde una región, así Sí. que eso nos pone muy contentos. Justamente creo que el tema de la descentralización, Santiago no es Chile, es algo muy importante, así que le quiero mandar un abrazo directamente a su región, y también y con especial afecto a Adriana, la presidenta del Senado, que ha cumplido una labor fundamental en este último tiempo, en este último periodo tan crítico que hemos vivido. Así que es un gusto para mí poder estar esta noche con usted. Muchas gracias, Camila. Sabemos también que estás cansadita porque estabas en un seminario desde Panamá. Bueno, ahora eso es lo bueno que tiene el Zoom, que uno puede trasladarse desde el mismo hogar a todas las partes del mundo. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Y saludamos a nuestro amigo panelista de los días miércoles, a nuestro abogado académico de la Pontificia Universidad Católica, Sergio Fuica Gutiérrez,
oriundo de la comuna de nacimiento. Vive en Santiago hace muchos años, pero es de nacimiento acá cercano a la ciudad de Los Ángeles, donde esto se está transmitiendo. Así que, amigo Sergio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Michael, con mucho orgullo, de hecho, oriundo de nacimiento, y feliz de poder compartir. Quiero saludar especialmente a la senadora Adriana Muñoz. Ella, en su calidad de presidenta del Senado, Camila lo dice bien, ha cumplido un rol muy, muy importante este último tiempo, en tiempos tan complejos que estamos viviendo, y seguíamos la discusión que estaba justamente en TV Senado, dándonos cuenta que la senadora no iba a alcanzar ni siquiera a descansar para poder conectarse, y amablemente tuvo siempre la disposición a poder conversar en un tema que justamente lo interesante del programa es tener dos visiones de dos mujeres que están en el mundo público, que trabajan en diversas funciones, y cómo también poder alimentar desde su experiencia, contarle a niñas y a niños, que es muy importante lo que la senadora decía, desde la educación, previamente tal, un cambio cultural, y qué mejor que con ejemplos. Así que muy contento de que podamos compartir hoy día, muy contento del tiempo que se han dado para este seminario y de la seriedad con la que así se toma. Y eso es muy necesario para las personas que nos están escuchando y para nosotros también que estamos compartiendo con ustedes. Así es, amigo Sergio, así que vamos a partir y yo me voy a dar un gustito, le pido, voy a salir de todo libreto, pero voy a hacer algo que siempre hacía, pero tras bambalinas en mi hogar, cuando veo el canal de la Cámara de Diputados y del Senado. Así que, por su intermedio, Presidenta, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Siempre soñé con hacerlo, así que Sí. decirles, Presidenta, vamos a dar inicio a nuestro programa y vamos a hacer la primera pregunta que para nosotros de verdad es la más importante de hoy. Si bien el tema es muy importante, pero esto es nuestra columna vertebral. Queremos saber cómo está usted, senadora, cómo está su familia, cómo ha sido vivir estos tiempos de pandemia, estos tiempos complejos de confinamiento, esta situación histórica que nunca, que hace mucho tiempo que no se había vivido. Entonces, queremos saber cómo está usted y qué reflexión se puede sacar de todo esto que nosotros estamos viviendo, pero desde lo humano, no desde su rol como autoridad de este país, sino que como Adriana Muñoz. Bueno, Mijael, como toda chilena y chileno, estamos viviendo tiempos muy, muy, muy difíciles. Es una crisis humanitaria que la humanidad no vivía en los últimos 100 años, en la magnitud, en la profundidad, en el daño, en el impacto que ha causado, no solamente en la vida, en la salud, sino que la crisis social, económica que se ha derivado de esta pandemia. Entonces, por cierto, la vivencia personal está muy vinculada en la situación que uno tiene cargo público, muy vinculada al dolor, a la impotencia que da el no poder hacer más para intervenir en lo que está sucediendo. Y también desde el punto de vista personal es complicado, porque como cada uno de ustedes seguramente no podemos ver a la familia en mucho tiempo. Yo estoy en Viña, mi familia está en Santiago, no puedo ver a mi hijo, a mi nuera, a mis nietos, yo creo que desde marzo, abril más o menos. Entonces a mis hermanas, mis hermanos, estamos todos confinados, cada uno en su territorio. Entonces eso es claro, que estamos siempre hablando, ¿no? Y el Zoom sirve para hacer reuniones familiares virtuales. No es lo mismo que verse, abrazarse, estar juntos, celebrar los cumpleaños. Realmente eso ha sido humanamente complicado, yo creo, para cada uno de nosotros. Felizmente estoy sana, felizmente no nos hemos contagiado a nadie en mi familia, eso es ya un privilegio. Entonces eso me ha dado tranquilidad desde el punto de vista humano, personal. Como senadora y en este cargo, por cierto que hay otro ámbito, otro flanco que tengo que atender, que es el Senado, y donde por cierto hemos tenido que vivir también el lado humano de nuestros funcionarios, de nuestras funcionarias. Algunos han fallecido. Hemos tenido que tomar los resguardos, ¿cierto?, de cómo trabajar en la pandemia. Este trabajo es de, bueno, como todo, de contacto humano, de mucha conversación, de estar juntos, de hacer reuniones. Bueno, pero la tecnología nos ha permitido funcionar en un sistema mixto que
hemos tenido las sesiones necesarias, hemos aprobado los proyectos al ritmo que se requiere. Entonces, humanamente, yo creo que estamos todos muy tocados en el sentido de que hemos tenido que enfrentar una situación que nos obliga yo diría, a flexibilizar nuestras vidas, nuestras costumbres, nuestras formas de trabajar, aceptar que no podemos ver a la familia personalmente. O sea, nos exige humanamente mucho, ¿no? En el sentido de los afectos, en el sentido de los compromisos. Yo creo que eso es lo más complicado, de los apegos, de no poder estar visitándonos. Entonces creo que hay que, más bien que flexibilizar, hay que como adaptarse a que los sentimientos, los afectos, bueno, hay que remitirlos por último, es decir, ya la tecnología nos permite vernos, nos permite festejar un cumpleaños, nos permite trabajar en nuestros distintos lugares. Entonces, yo creo que ha sido un esfuerzo, un impacto fuerte adaptarnos a vivir cotidianamente con la pandemia y su efecto. Y por otro lado, también ver y sufrir muy fuertemente lo que está provocando esta pandemia en la situación social, económica en nuestro país, y eso es muy preocupante. Así es, muchas gracias, senadora. Camila, ¿cómo ha sido para ti vivir estos tiempos tan mustios, tan complejos de pandemia, de confinamiento? Bueno, la verdad es que me ha tocado y tengo la fortuna de poder estar con mi marido, con mi pequeño hijo. Mi hijo tiene casi 2 años. Y la verdad es que al principio fue bastante difícil. Vivo también con mi hermana, que justo alcanzó a llegar del extranjero, ella vivía afuera y alcanzó a llegar acá y iba a estar un tiempo y ya lleva un Claro, año viviendo con nosotros porque no ha habido ninguna posibilidad de hacerlo de otra forma. Entonces, y para mí la verdad es que me siento muy agradecida de eso. Yo estaba muy preocupada y esa es la verdad, y súper desde lo personal. Mi hijo siempre ha tenido problemas de salud, y la verdad es que con todo esto yo decidí encerrarme al costo que fuera, porque, y mi marido también, justamente porque había que pensar en que acá había algo que era superior, que era cuidar la salud de mi hijo. Mira, mi hijo se ha enfermado de hartas cositas, y creo que la última vez que se enfermó lo tuve más de una semana hospitalizado. Entonces, entrar en la lamentable disyuntiva de tener que elegir entre o tu familia o tu trabajo, que en el fondo son tus ingresos. Yo, gracias a Dios, no tuve que entrar en esa disyuntiva, se me dio la opción de trabajar desde la casa, y me siento, la verdad, bastante afortunada, pero también me pasa que extraño a mi familia, extraño a mi mamá. Mi mamá venía todos los días a cuidar a mi hijo, y ya hace muchos meses, 5 meses que no nos vemos, y en lo efectivo, y yo creo que tiene relación también con el tema que vamos a abordar, para las mujeres es evidentemente mucho más complejo que para los hombres. Y creo que el tema de la salud mental ha afectado mucho, y también lo veo desde mi profesión. Yo soy enfermera de profesión, y hemos querido tomar todos los resguardos, pero que lamentablemente no siempre todo funciona como quisiéramos, y desde el ámbito de la salud y de los riesgos que se corre con todo esto siguen siendo aún muy altos. Entonces, bueno, yo, como te digo, feliz de poder estar aquí en mi casa. Ya no sé, muy poco conocemos la luz del sol, pero, pero me siento tranquila, creo que era lo que tenía que hacer, y eso me llena un poco de felicidad. así es. Muchas gracias, Camila, por tus palabras. Y amigo Sergio, por favor, quedamos a su disposición. Gracias, Michael. Bien, senadora, muy breve para comenzar. ¿Qué obstáculos ha encontrado usted en su carrera por el puro hecho de ser mujer? Bueno, se encuentran hartos obstáculos. Camila es una mujer joven, una dirigente política joven, y
y quizás la generación de ella es un poquito menos complejo a lo que nos tocó a las más viejas. Como yo siempre digo, yo vengo del movimiento Mujeres del siglo pasado, somos feministas del siglo XX, y por cierto fue un camino de buscar la forma de transgredir una situación en que estaba como, no impedido, pero estaba bastante, yo diría, dificultada la posibilidad que las mujeres entráramos a la política por nuestros propios medios, digamos, sin ser la esposa de, o sin ser la abuela, o sea, la tataranieta o la nieta de un diputado, de un senador. No sé, había más bien ese rango de formas de llegar a la política en muchas mujeres, no en todas. Pero nosotras, la generación que yo pertenezco, yo creo que se dio muy fuertemente en la época de dictadura, en que las mujeres empezamos a organizarnos para luchar por una serie de situaciones, o sea, de los sectores populares, las ollas comunes, los comprando juntos, las organizaciones por derechos humanos, las organizaciones feministas. Había una gran movilización de mujeres que vino a reemplazar mucho a los partidos, a los sindicatos que estaban destruidos. Entonces, en ese mundo es que empezamos a construir una política de género, de decir, mire, atrevámonos a meternos en política, hay mucho por qué luchar. Y no fue fácil, pero al principio éramos poquitas. Claro, encontramos, por cierto, dificultades, sobre todo en los partidos políticos, de que nos creyeran que podíamos, por ejemplo, mujeres entrar a ser dirigentes del Comité Central. Por ejemplo, yo era militante del Partido Socialista, o que fuéramos integrantes de la Comisión Política. Era como una utopía, ¿no? Entonces empezamos a luchar desde las organizaciones de mujeres dentro de los partidos, y eso fue muy transversal, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PP no existía todavía, el Partido Radical, bueno, varios partidos. Empezamos a las mujeres a unirnos y empezamos a pelear en cada uno de nuestros partidos por derecho a estar a ser elegidas dentro de las organizaciones internas, y para eso después empezamos a luchar por las cuotas. Bueno, fue una permanente lucha por ir abordando espacios de participación dentro de los órganos de decisión de los partidos. Eso era lo que a nosotros nos importaba, llegar a los órganos donde se tomaban las decisiones, como el comité, las comisiones políticas, etc. Eso no fue fácil y por cierto, muy poquitas podíamos ir llegando, si es que llegábamos. Senadora, y en esa búsqueda y en esa pasión por la búsqueda del espacio en lo público, en lo político, que es donde usted se fue desarrollando, ¿cuáles cree usted que son machismos que usted vio en sí misma y que ha tenido que superar desde esa época y hasta ahora para poder estar hoy mismo en el escaño donde está? Siempre una doble o triple exigencia en la calidad de tu participación. Estudiar más para poder ser escuchado, tratar de mantenerte en tu condición de mujer, tu condición femenina, el tono de nuestra voz, el volumen de nuestra voz, de nuestros gestos, de nuestra forma, de nuestra lógica, y nuestra forma de vincularnos y conectarnos con la vida, con la realidad, que hacen agendas políticas distintas a los hombres. Entonces, lo que yo siempre sentí que uno tenía que estar muy preparado. La timidez para pedir la palabra en una asamblea de 200, donde 3 éramos mujeres, o 2 éramos mujeres, o 1 éramos mujeres. Entonces, un temor grande a las asambleas, a las reuniones masculinas, con una cultura de intervención como es lo masculino, que es más incidente, es más de fuerza. Nosotras, con nuestras voces más delicadas, bueno, teníamos que, para hacernos, al principio no éramos escuchadas para nada. Entonces uno sentía que, entonces pues decía, bueno, como yo quiero estar aquí, no quiero intimidarme, no quiero irme, yo tengo que enfrentar esto. Y la manera de enfrentarlo era
estudiando, metiéndonos cada vez más en los temas, ganando legitimidad. Yo creo que eso es y la legitimidad la conseguíamos autoexigiéndonos muchísimo, muchísimo en nuestras intervenciones. Y incluso cuando yo llegué a ser diputada, en la sala de la Cámara de Diputados, cuando hablábamos las mujeres, que éramos como 6 de 120, era el momento como que los colegas se iban al baño o fumaban o se ponían a conversar. Todo eso inseguriza muchísimo. Entonces la forma era, nosotros, una generación entera, dijimos, mira, nosotras no nos vamos a masculinizar para tener, digamos, una participación visible en la política, porque una cosa es masculinizarse en el sentido de que la voz, la fortaleza, el grito, el golpe, o sea, al final se llega a eso, muchas amigas podían llegar a eso, a hablar con la... En cambio nosotros nos resistíamos, queríamos hablar como somos, digamos, o sea, no tener que asimilarnos los varones para ser escuchados. Entonces, yo creo que la exigencia máxima fue poder ser escuchada en nuestro tono, y además de aquello, con nuestra forma de ver la política, que no es que sea mejor o peor, sino que es distinta, y es, yo diría, un aporte cultural muy grande que hemos hecho las mujeres por la visión de vida, la visión de sociedad que tenemos desde lo femenino. Entonces, yo creo que ese fue el mayor obstáculo, ser escuchado, ser considerado. Justamente, gracias, senadora. Camila, y tú puntualmente, ¿qué obstáculos has encontrado hoy día en tu carrera, en lo que tú has desarrollado desde la enfermería, pero desde la política propiamente tal? En un tiempo, justamente, la senadora ha dicho, el ser feminista del siglo XX es distinto al siglo XXI. Y en tu caso, que eres un poco más joven, ¿qué dices tú? Más joven. No. Un poco más, senadora. Gracias, gracias. Por lo joven que se ve usted, senadora. Oye, pero si este es un panel de juventudes nomás. De Lolo. Me voy a integrar al lolerío. Sí, los frentes de jóvenes de nuestro partido. Oigan, mira, la verdad es que me llega mucho lo que dice Adriana, porque veo que las cosas han avanzado, pero no han avanzado tanto tampoco. No quiero ser pesada, pero finalmente uno se encuentra con barreras que están instaladas ya hace mucho tiempo. Mira, yo siempre doy el mismo ejemplo. Cuando los hombres juegan en política a las sillas musicales, ellos son 5 jugando en sillitas musicales donde hay 10 sillas. Las mujeres en general jugamos a las sillitas musicales siendo 15 y tenemos 5 sillas, entonces las oportunidades son distintas y hay muchas cosas que todavía hay que resolver. Yo me he encontrado con hartas barreras desde lo personal, y creo que, y no lo puedo decir solo por mí, creo que es un espacio que me permite decirlo por muchas, el machismo está muy instalado, en donde las costumbres, el trato respecto de la mujer y hacia nosotras es algo que es complejo y que se ha ido desinstalando con lentitud, pero tal vez a paso más seguro. Ya las mujeres no estamos dispuestas a aguantar cosas que antes aguantábamos. Incluso yo podría decir que ahora tal vez caminamos un poco más seguras por las calles, pero finalmente nos encontramos con situaciones como la de Ámbar, como la de Antonia, como la de Fernanda, como la de Isabel Margarita, como la de Gabriela, y podríamos nombrar muchas más. Y hay mucho camino aún que recorrer, y desde lo político hay términos que a lo mejor no son tan conocidos hoy día, que no están naturalizados, pero que existen, como la violencia política. Eso es algo que existe, las mujeres hemos sido discriminadas desde lo político durante muchos años. De hecho, es más, mira, tengo varias anécdotas, pero una de ellas, por ejemplo, fue que estaba en una reunión en donde yo comentaba la fuerza de las mujeres en la época de la dictadura y las cosas que hacían.
y hubo una persona, un hombre que me dijo, pero ¿cuál? Si no tuvieron ningún rol protagónico. Y eso fue un poco como un síntoma de las cosas que hoy día observamos y que observamos con preocupación. Han pasado años en donde las mujeres han tenido roles protagónicos, muy protagónicos. El problema es que han estado completamente invisibilizadas. Por lo tanto, y hoy día vemos un poco la necesidad también de este nuevo Chile que está exigiendo cambios estructurales, pero que también está exigiendo más rostros de mujer, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando en los espacios de poder están mujeres, estos espacios se humanizan. Y de hecho es más, está comprobado que el éxito de las organizaciones está cuando de manera equitativa las partes se trabajan juntos y juntas para sacar un proyecto adelante, porque otorga distintas visiones, porque da distintas oportunidades, porque diversifica las opciones. Entonces, creo que hay mucho que analizar respecto de eso y me gustaría comentarles algo importante que hicimos el día de ayer. Tuvimos desde la Vicepresidencia de la Mujer un trabajo muy, muy grande que hicimos, lanzamos un informe de equidad dentro de nuestro partido. Y tuvimos que entrar también a analizar las cifras que existen en otros lugares del mundo, y la verdad es que, bueno, y que salió en el foro, si Angela Merkel, que está instalando un plan de equidad, ha sido criticada y aún no ha logrado otorgar espacios de participación política y de acceso al poder, que es distinto a las mujeres, difícilmente lo vamos a hacer nosotros o nosotras antes que Angela Merkel. Pero creo que es un avance y es un avance importante dentro del análisis, porque una de las cosas que más destaco del informe es que nos dimos cuenta, y está en nuestras conclusiones, que las mujeres, con el tema de la ley de cuota, con normativas que permiten mayor equidad dentro de los partidos políticos, pueden acceder a la participación política, más no a los cargos de donde se ejecutan las grandes decisiones. Y eso es una complejidad importante, porque finalmente las mujeres entramos ahora con la ley de cuotas y con las normativas dentro de los partidos, que usualmente son 60-40 de participación política, entramos en estos espacios de participación, pero no estamos en los lugares donde se toman las grandes decisiones, como por ejemplo las estructuras partidarias dentro de las regiones. Tenemos, en el caso de la democracia cristiana, y que yo sé que pasa en todos los partidos políticos porque es algo que es conocido, pero presidentas regionales hay solamente 3 de 16 regiones. Entonces, también hay que cuestionarse cómo avanzamos en la necesidad que existe de contar con más mujeres en estos espacios para también humanizarlos, para también diversificarlos. Así es. Estamos conversando con Camila Avilés y con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, acerca de el rol de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, ya sea político, laboral, etc. Así que, amigo Sergio, siga usted nomás. Presidenta, usted me mencionaba en la primera intervención algo que es muy relevante. Dijo, esto es un cambio cultural, un cambio que nace desde la educación. Para personas que trabajan con niños, con niñas, ¿qué tips recomendaría usted para disminuir justamente el machismo, desde sobre todo los pequeñitos, desde nuestra estructura educativa? Bueno, incorporar la educación no sexista en todos los niveles. Yo creo que eso es esencial, porque permite desde los primeros años de vida, desde los primeros años de la infancia, tener una visión de la vida y del mundo y la vida en sociedad que es de respeto a las personas, cual sea su condición, sea hombre, sea mujer, sea de la diversidad sexual, etnia, condición de discapacidad, condición social. Yo creo que en la medida que desde pequeño uno aprende mirando, aprende con ejemplos, que la vida es
de respeto entre los seres humanos, que los que entramos en relación somos personas, seres humanos, no somos una clase social, no somos una etnia, no somos inferiores las mujeres, no tenemos por qué maltratar a las personas de diversidad sexual, en la medida que se educa en eso, ¿cierto? Porque los papás, las mamás de uno siempre le dicen, pida por favor, lávese los dientes, salude a su tía. Te van inculcando hábitos y así uno se da cuenta al final que te han formado. Entonces, en la medida que a ti te forman desde la pequeña infancia, decir, mire, o sea, si porque un niño es negro, o porque es asiático, o porque es latino, son iguales. O sea, enseñar que eso es una persona, un ser humano, se lo respeta. Entonces, creo yo que desde la educación no sexista es fundamental, no sexista y no discriminatoria. Es fundamental que el del ABC de los primeros años del jardín infantil, de los primeros años de escolaridad, porque después lo que tenemos que hacer es leyes, ¿no? Leyes para tipificar el crimen de un hombre o una mujer como femicidio, para aumentar las penas. Lo que estábamos haciendo hoy día, que no pueden retirar el 10%, ¿cierto?, de sus cuentas de ahorro individual de la AFP, los padres que no pagan la pensión alimenticia de sus hijas y sus hijos. Eso, ¿qué más violento puede ser? Es una violencia que ejercen hombres contra mujeres, pero que rebota en los niños y las niñas, en su bienestar. Entonces, eso falta también digamos, decir, mire, hagamos una ley para corregir algo que debería venir incorporado en el comportamiento, en la concepción de vida, en el respeto en cada ser humano. Entonces, hagamos una ley para castigar la violencia intrafamiliar. Hagamos cuotas, ¿no?, para corregir estos defectos civilizatorios, culturales, de que las mujeres tenemos que andar pidiendo una cuota para llegar a acceder a las campañas, para ser candidatas, para ser, digamos, parte de un directorio de una empresa. Entonces, si uno lo mira así, es como una vergüenza cultural, es decir, esto es vergonzoso, ¿eh? Que tener que hacer leyes, castigar, sancionar, penalizar, para construir respeto. Ahora, eso yo creo, apuesto, a que se puede corregir en la medida, se puede instalar como una conducta, como una forma de ser, una construcción cultural más humana, en la medida que se incorpora desde los primeros años de infancia, porque el resto es como ir pillando la cola, ¿no? Es decir, mire... Probablemente sea llegar tarde, tal como usted lo dice, senadora. Ahora, justo usted tocó un punto, asumiendo que el Senado es un lugar donde nacen directrices para el futuro del país, ¿cómo es el trabajo ahí en cuanto a la violencia de género, senadora? ¿Se habla del tema? ¿Se reconoce en la interna propia de hoy día, ya con algunas senadoras más que antes, propiamente tal, o congresistas más que antes, considerando que hay varias diputadas mujeres también? Bueno, yo creo que ya, digamos, todo el movimiento mujeres, y sobre todo lo de los últimos años, el fuerte movimiento feminista Mujeres Jóvenes del 2018-19, 2017, las grandes marchas en los 8 de marzo, yo creo que han remecido bastante fuerte el machismo. No es que lo hayan hecho retroceder significativamente, pero han remecido. Y ahí se ha instalado ya, yo diría, como una forma de relacionarnos, no radicalmente distinta, pero distinta. O sea, ya hoy día hay más sanción social al machismo. O sea, cuando los hombres entran en conducta discriminatoria, ellos mismos se dan cuenta, ¿no?, en el trato, en el vocabulario. Entonces, nosotros acá en el Senado, o en el Parlamento en general, hay más bien un micromachismo, hay como una discriminación que uno la siente muy sutilmente en actos, en gestos, en decisiones, Tal cual. ¿cierto? Y en los partidos también, porque ya como se ha instalado, ¿cierto?, una poca tolerancia, un machismo grosero, obvio, empieza
como una situación un poquito más sutil. ¿Ah? Y eso yo lo siento, yo sé que ya soy vieja, llevo años en la política, también lo siento, yo siento que de repente hay unos pellizcones por ahí que no vienen de mis colegas mujeres, y es por determinadas situaciones. No sé, Camila, yo creo que en el partido te pasa igual. Y ustedes sienten Yo, senadora y Camila, preparando el poder preguntarles hoy día, hice un poco de trampa y dije, bueno, ¿de qué modo le puedo preguntar a la senadora Camila, que está en ella en el ámbito público? Yo trabajo en una oficina de abogados, aparte hago docencia, pero lo que hice fue, dije, de mis colegas. Nosotros somos una oficina donde hay pocas mujeres. Somos 65 abogados, de las cuales yo creo que son, no, hoy día ya hay más, pero serán unas 20, 25 quizás. Y dije, las que más hablan de estos temas, entonces mandé WhatsApp a todas, les dije, mira, hoy día tengo un programa, ustedes planteenme qué preguntarle. Y justo con algo que usted decía, senadora, me nace lo que Constanza, una de las amigas, me dice, ¿sabes qué? El problema, me dice, y esto también es muy violento, y se los quiero plantear a las dos, tanto a usted, senadora, como a ti, Camila, en lugares donde muchas veces hay esta conciencia, y que en lugares que muchas veces tienen mayor capacidad de escolaridad, que puedan tener un razonamiento como colocar un freno, de repente es más difícil distinguir el machismo, porque justamente hay un mayor cuidado. Justamente a eso se refiere usted, senadora, porque cuando usted dice esos pequeños pellizcones que uno siente es porque nota que de repente hay una conciencia, que a lo mejor hace 10 años no existía, o 15 tampoco. ¿Será por eso? Porque hay mayor conciencia, pero de repente los hombres, y en eso me incluyo, podamos seguir pensando lo mismo, tratando de vivir de nuestros privilegios de hombre y tratando de relegar un poco ¿se sienten muchas veces ustedes también así, aunque sea en esos pequeños atisbos de una situación como aquella? Sí, yo le voy a agregar una cosita más. Que a veces ustedes sienten que ese machismo, no sé si se va a entender bien, pero viene a veces de sus mismas colegas que desde el mismo género se genera como acciones que son como machistas. No sé si explicarlo bien, pero porque yo, por ejemplo, me declaro un machista en rehabilitación. Porque de alguna otra forma me cuesta, me he ido formando y me formaron sin quererlo en ciertas prácticas machistas, y yo a veces las digo y después me doy cuenta, pido las disculpas correspondientes, pero no quiero echar al agua a mi mamá, pero sí de alguna otra forma alguien me formó. Entonces, ¿sienten ustedes que a veces esas prácticas machistas vienen de sus mismas colegas o de las mismas mujeres cercanas a ustedes? Camila. Oye, yo sé por qué se ríe, bueno, porque nos reímos todos también, Adriana debe entender más, pero yo creo que lo que pasa hoy es que se pone freno en mano, un poco. Entran en un análisis en donde algo se cuestionan, pero no quiere decir que esto no esté instalado, y por supuesto que los cambios culturales son importantes, y sabes que me gustó lo que preguntaba respecto del tema de la formación, Mitchell. Acá hay una cuestión que es súper importante. Yo no estoy de acuerdo, porque he tenido mujeres que me lo han dicho, que no están de acuerdo con que a los hombres se les tenga que reeducar. Yo la verdad es que ahí tengo una diferencia que es importante. Creo que si nosotros no dialogamos de esto, muy difícilmente vamos a lograr cambios conductuales y los cambios en el lenguaje. ¿Cómo? Lo que decía la senadora, de que estas prácticas tienen que venir desde la infancia. O sea, es súper efectivo eso. Mira, fíjate que hace un tiempo atrás, para el Día contra la Violencia de la Mujer, contra la Mujer, yo estaba embarazada hace 2 años atrás, po, y tenía una tremenda guata. Esto fue, no me acuerdo en qué año, no, bueno, no sé, pero tenía una tremenda guata, y me rayé la guata y puse, porque mi hijo
evidentemente es hombre, ¿ya? Y puse, naceré hombre, no macho. Y subí esa foto a redes sociales y sabes que hubo hombres que me reventaron, que qué es lo que me creía, y la verdad es que lo hice sin ninguna intención de querer provocar, sino que por el contrario dije, bueno, quiero de verdad empezar desde esta pequeña base en donde también me siento súper responsable de que mi hijo no adopte conductas que ya están súper arraigadas y que la generación de él tal vez las va a tener súper, súper íntegra y para él no va a ser tema las diferencias que existen hoy día entre hombres y mujeres. Ojalá que lleguemos al tiempo en que un niño de 2 años llegue a cuando tenga conciencia de lo que vive, se dé cuenta que somos todos y todas iguales. El tema es justamente que creo que es importante también ir transmitiendo esto. Estas cosas no pasan por osmosis. Si yo no lo digo, si yo no manifiesto mi molestia, y hay formas también de decir las cosas. A mí me han visto súper enojada y también súper contenta, y de la misma forma les he hecho saber a hombres que están en un error, que están equivocados, no a lo mejor en su planteamiento, pero sí quizás en la forma. Y hay cosas que debemos ir develando, porque si no las develamos, si no alzamos la voz ante este tipo de situaciones, hombres y mujeres, porque también es importante decir una cosa, acá el tema de la equidad, el tema de la igualdad, no es solo misión de mujeres, sino que también de hombres. Acá tenemos que tener una sociedad que esté total y completamente comprometida con que tengamos los mismos espacios y con que accedamos a ellos de manera igualitaria, que tengamos el mismo sueldo, que las mujeres no reciban menos pensiones, que a las mujeres no las violen, no las maten. Eso es algo que tenemos que trabajar en conjunto, hombres y mujeres. Camila, tú tocaste un tema que justo era lo que yo quería llevar ahora, estos hechos de violencia tan brutales como los que hemos visto en estos días. Tú los nombraste hace un rato atrás, el caso de Antonia Barra, el caso de Ámbar y muchos otros casos, Isabel Margarita y otros casos que hemos conocido. Senadora, ¿cómo ven ustedes como legislativo? Usted puntualmente hoy día en este cargo de presidenta del Senado, da un poco de impotencia muchas veces no tener leyes acorde a situaciones como estas, como la que están pasando. Yo he visto con temor y se los pregunto derechamente a usted y también después a Camila, he visto con temor en redes sociales, en distintos lugares, que hay gente que está hablando derechamente de la pena de muerte, cuando era algo que habíamos avanzado como país hace muchos años, independiente que esté en el Código de Justicia Militar aún, pero para civiles propiamente tal. ¿Cómo lo ve usted de manera justamente legislativa, que le toca tan de cerca? Después los jueces van a aplicar las leyes, pero es desde el Congreso Nacional, en conjunto al Ejecutivo, que esas leyes nacen. Bueno, yo creo que el dolor y la impotencia que provoca un asesinato como el de Ámbar, bueno, como el de tantas niñas y mujeres, lleva a replantearse por muchas personas el tema de la pena de muerte, porque sienten que no hay justicia, que la ley, que la aplicación de la ley al final permite este tipo de aberraciones, este tipo de asesinatos. Ahora, claro, yo creo que hemos tenido que hacer un esfuerzo, y ese es el valor que tiene que lleguemos mujeres al Parlamento, a los gobiernos, tanto nacionales como regionales, a los municipios, hay muy pocas alcaldesas también. Es que está ahí se incorpora un enfoque, una mirada, un vínculo del hacer, del proceso de construir una ley, de tomar una decisión, con la condición del ser humano, y en este sentido con una mujer que vive, que conoce su realidad. Entonces, yo creo que ha sido muy importante que hemos estado las mujeres desde que llegamos al Parlamento, desde el año 90 hasta ahora, que se reabrió el Parlamento en el año 90, ha habido el intento y se ha ido logrando de incorporar un enfoque de género en la legislación. Igualmente hemos visto que se ha ido avanzando en los gobiernos. También los gobiernos han ido
en sus programas han tenido que incorporar fuertemente temas, materias, legislaciones, políticas públicas con enfoque de género. El tema es, y en la justicia, en los tribunales de justicia, hemos visto que también lentamente han ido incorporándose juezas, incorporándose magistradas, que también han puesto un enfoque de género. Sin embargo, no siempre ha sido así. Y así como se cometen errores desde la ley, se cometen errores desde la implementación de la ley. Y yo creo que en el caso de Ámbar lo que sucedió es que ahí también uno ve que no solo no hay enfoque de género, hay una mirada patriarcal en la implementación de una ley. Por ejemplo, cuando se sanciona a Bustamante, cuando el año 2005 creo que fue cuando comete el asesinato a su conviviente y al hijo de su conviviente, se le dieron 27 años. O sea, fue un homicidio simple. Entonces, claro, ¿quién entiende que si asesinaron a un niño y a una mujer le pueden dar 27? Él debería haber tenido cadena perpetua calificada, o sea, haber tenido 40 años y sin beneficio. Entonces, de ahí hay una dice, bueno, la ley, cómo se construyó, pero cómo se toma esa decisión de tan pocos años para un crimen tan grande. Y después de aquello, no basta con eso, se le da una libertad condicional, ¿cierto? Pese a que tiene este tipo de asesinato. Entonces yo creo que ahí hay una mirada también patriarcal en la toma de decisiones, ¿eh? No es solamente de la ley, claro, las leyes muy lentamente le hemos ido incorporando un enfoque de género, pero también lo complejo es que desde donde se implementa la ley, de donde se aplica la ley, también tiene que haber un cambio cultural de quienes operan la ley, que son los jueces. Entonces creo que aquí se ha producido una cadena de equivocaciones, pero que no es casual, sino que obedece a una cultura, ¿eh? Que está impregnada, si el patriarcado está impregnado en el Parlamento, en el Ejecutivo, está impregnado en los tribunales, en cada persona, ¿cierto? Muchas veces, como usted bien decía, la mamá nos regalonea, nos lleva el desayuno a la cama, hace que las hijas mujeres sean las que cocinen, los hijos hombres no cocinen, porque eso es la cultura que está. O sea, no es responsabilidad de la mamá ni es culpa, sino que es la transmisión, ¿cierto?, en la socialización cotidiana de las personas de una cultura que viene ancestral, establecida como una cultura donde el eje de la importancia y la supremacía en la vida la tienen los hombres. ¿Eso en qué momento las mujeres perdimos la guerra y quedamos subordinadas? Cuando habían diosas más poderosas que dioses, ¿cierto?, en el Olimpo, según cuando uno empieza a leer, ¿cierto? ¿En qué momento perdimos la guerra? Bueno, no sabemos, pero pasamos a ser ciudadanas y ciudadanos de segunda categoría. Y eso, lamentablemente, para romperlo se requieren tantos años y tantos siglos como se ha ido construyendo civilizatoriamente el patriarcado. Al final el patriarcado es un sistema societal, ¿cierto? Está ahí, está impregnado todos los días en la toma de decisiones, en todo, cómo nos relacionamos, en el amor, en la pareja. Al final se van reproduciendo, ¿cierto? Cuando hay una mujer golpeada, cuando hay una mujer asesinada, que se reprodujo el patriarcado y se plasmó en una relación de poder, de subordinación, de control, a tal punto que llega a asesinar a la otra persona porque no la puede controlar. Entonces, ahí yo creo que está la complejidad, la profundidad del cambio que hay que hacer. Y que, bueno, por cierto, al ver un asesino como Bustamante, claro, si la justicia no sirve, ¿ah? ¿Por qué al final lo liberaron, al final le dieron poca penalidad? Entonces mejor volvamos a la pena de muerte para que se haga justicia. Entonces yo creo que la impotencia, el dolor que provoca este tipo de asesinatos es lo que lleva a muchas personas a pensar en un sistema que ya está desechado por nuestra sociedad, que es la pena de muerte. Camila, solo la misma lógica, en esta lógica entre judicial y legislativa, asociada a estos casos tan terribles que hemos visto este último tiempo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué opinión te merece la situación hoy día ya con una cautelar, como que es la cautelar más gravosa en materia penal,
en el caso de Martín Pradenas y con la tremenda muerte de Antonia Barra. Porque hay un punto bien complejo ahí con la presunción de inocencia, que es distinto al caso que comentaba la senadora. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ves tú, Camila? ¿Y cómo lo ves también desde la dimensión del género? Hubo primero un juez que no decretó la prisión preventiva, pero ojo, el juicio no se ha hecho. Producto de esta misma situación, de esta misma bandera, muy válida y muy positiva, de poder colocar a la mujer en el centro que merece, no hay o no existe socialmente una condena anticipada en el caso de Antonia Barra. La sociedad hoy día, el juicio puede llegar. La presunción de inocencia, al parecer, yo por lo menos en todas las redes sociales, en todas partes, el joven ya era culpable. ¿Qué opinión te merece a ti esa situación? Mira, yo creo que esto da como mucho para el análisis, porque finalmente se revirtió en la corte todo esto. Y mira, respecto de Antonia, yo creo que quién sabe cuántas Antonias más hay, y justamente es desde la justicia que se tiene que evitar que existan más Antonias, ¿ya? Ahora, si tú me preguntas particularmente por el caso de Martín Pradenas, efectivamente, a ver, primero yo nunca he estado de acuerdo con la funa en general, creo que es algo que nos hace en general mucho daño. Pero aquí había evidencia concreta respecto de esta persona, y de hecho es más, él, y por eso se decreta la prisión preventiva, él era una persona riesgosa para la investigación. La cantidad de cosas que hizo Martín Pradenas después de que Antonia fallece, fueron tremendas. Él se metió hasta grupos de WhatsApp para saber qué es lo que estaba sucediendo y cómo lo iban a atacar, y tiene todo, o sea, hubo destrucción de evidencia en donde la mamá le hizo añico el teléfono celular, desaparecieron millones y millones de fotos que tenía desde su computador. Entonces acá creo que de verdad había una persona que, y perdón, está además con todas las otras demandas. Entonces creo que había evidencia suficiente, y así lo estimaron desde la corte, en donde dijeron, no, en verdad es un tipo que es peligroso para la sociedad, es peligroso para la investigación, y por lo tanto debe quedar en prisión preventiva. A mí lo que más me preocupa de todo esto, y que creo que Adriana lo mencionó muy bien, es el cómo vemos que las personas empiezan a tomar justicia por sus propias manos. Eso es algo que es riesgoso, es muy riesgoso, porque pone en peligro nuestra sociedad, nuestra democracia, y eso también tiene relación con tal vez la poca legitimidad que tienen las instituciones. Y hemos visto cómo instituciones como desde el Poder Judicial han tomado decisiones que no han estado acorde a la evidencia, tal vez. Porque, ¿sabes qué es lo que me pasa? Que creo que no podemos solamente tomar decisiones en base a ajustados a derecho. ¿Ya? Está bien, son jueces, estoy de acuerdo, ya no me maten, pero efectivamente, y más encima que aquí Sergio es abogado, así que lo voy a decir con delicadeza, pero no nos podemos solamente ajustar a derecho, porque si no los jueces serían puros robots. Para eso, en serio, pongamos un software que nos permita hacer clic en un checklist de cosas que diga automáticamente, a ver, ya, sí, prisión preventiva, ya, eso no es así. Acá hay otros componentes también, y que fue lo que pasó con Bustamante. Acá habían otros, era un doble homicida, con un antecedente en mano de gendarmería que decía que no había que dejarlo en libertad. Y él quedó en libertad igual. Y acá tenemos ahora el resultado, ahora es triple homicida. Entonces, creo que hay que replantearse muchas cosas. Me voy a quedar con algo que es central. Si las políticas públicas, las leyes, las instituciones no empiezan a aplicar la perspectiva de género, estamos jodidos. Tirémonos por un abismo, porque es lo que se necesita hoy para que no terminen sucediendo cosas como las de Anda. Así es. Estamos conversando de violencia de género con la presidenta del Senado, Adriana Muñoz,
y con la vicepresidenta de las mujeres del Partido Demócrata Cristiano, Camila Vilés, vicepresidenta nacional. Y, senadora, quiero hacerle una pregunta que me dicen que hay una agenda de género, que se está creando una agenda de género que está encabezada por usted y por otras presidentas de otras comisiones de género, del trabajo, y son hartas organizaciones que están confluyendo en la creación de esta agenda. Cuéntenos un poquito más acerca de eso, cómo va, cómo podemos acceder a ella, cómo podemos informarnos de ella. Bueno, eso nació el primero o el segundo mes que yo asumí la presidencia del Senado, y que en realidad como asumí con una decisión de vida de trabajar y luchar de donde estaba por los derechos de las mujeres. Y en realidad cuando se produjo la decisión de quién iba a presidir el Senado, hubo una gran cantidad de mujeres que empezaron a insistir en que querían paridad también en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces yo llegué por ese movimiento de paridad para que hubiera una mujer en el Senado. Lamentablemente no se produjo en la Cámara de Diputados. Pero bueno, mi decisión de responder también a esas expectativas del movimiento Mujeres en relación a que una mujer en un cargo de decisión alto como el Senado, pudiésemos darle un enfoque fuerte de género a la gestión y a los procesos de toma de decisiones. Entonces, tuve la idea, la iniciativa de que estamos en pandemia, que no podemos juntarnos, de armar una red de organizaciones de la sociedad civil fundamentalmente, para armar una agenda, o sea, levantar un diagnóstico de cuál es la situación de las mujeres en la pandemia. Y esto sale a raíz de mis conversaciones fundamentalmente con el Colegio de Matronas y Matrones, que me llevan a una conversación para demostrarme la situación en que se encontraban las mujeres en el ámbito de la salud, de acceso a la atención de salud, fundamentalmente las mujeres embarazadas, todos los derechos sexuales y reproductivos, las enfermedades como el VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual, tratamientos hormonales, bueno, todo suspendido. Entonces ellas me dicen, mira, todo esto la pandemia lo dejó congelado, estamos desesperados, el aumento de embarazos no deseados, el aumento, ¿cierto?, de problemas de las personas con SIDA. Bueno, al final, ¿qué es lo que pasa? Claro, hay una situación particular, específica a las mujeres, y no solamente a las mujeres, también nos ha tocado tratar el tema con la diversidad sexual, en relación a que se invisibiliza una situación en todas las áreas, en todos los ámbitos, de la condición de las mujeres para vivir en la pandemia. Y eso nos llevó a hacer esta agenda de trabajar. Empezamos a convocar y han llegado, son 90 organizaciones de la sociedad civil que participaron en la elaboración del diagnóstico y las propuestas, que son muy corto plazo, urgentes, de toma de decisión política, de gestión política, de voluntad política para resolver problemas de protocolos, de intervención inmediata, y también otras de mediano plazo, que ya ir estudiando las políticas públicas que se han ido diseñando y de qué manera consideran o no consideran la condición de las mujeres, y también de largo plazo, que son medidas más legislativas. Y por cierto, con un propósito bien ambicioso, que es poder, en base a todo este trabajo, concluir con una ley de catástrofes con enfoque de género. Vale decir que Chile, que es un país que vive, ahora tenemos una catástrofe sanitaria, pero tenemos siempre catástrofes naturales, ¿cierto? Terremotos, tsunamis. Entonces, tener un marco normativo, ¿cierto?, que pueda operar inmediatamente, automáticamente en una situación de catástrofe con enfoque de género. La agenda está lista, yo se las puedo enviar, me dan un correo o el mismo correo se las puedo enviar. Y estamos, por cierto, seguimos trabajando, porque el grupo que se armó quiere seguir además ahora trabajando en una incidencia más política de la agenda, porque la agenda es una elaboración, como yo les decía, con diagnóstico, con propuestas, pero de qué manera podemos incidir con ese conocimiento que ahí está instalado, incidir en las decisiones que se están tomando en este tiempo, generar una acción política frente a tantas situaciones
también como por ejemplo la que recién conversábamos de asesinato de mujeres, y de qué manera interpelamos también al Parlamento, a nosotras mismas, en el sentido en esta ley de presupuesto para el 2021, poder ya empezar a trabajar recursos en materia de violencia hacia las mujeres, tener más recursos, porque si nosotros no logramos que el Estado defina políticas pero consistentes, no solamente declarativas, sino que con instrumentos de intervención real, en prevenir, ¿cierto? Y en proteger a las mujeres. Prevención es muy importante, la prevención es fundamental, o sea, el tema educativo, la educación no sexista ni discriminatoria, invertir en aquello, invertir en elementos que protejan la vida de las mujeres. Yo vengo peleando hace más de 6 años por el famoso sistema telemático, ¿cierto?, para hacer un seguimiento de las medidas cautelares, porque eso también nos genera impotencia cuando legislamos con tantas dificultades, por ejemplo, una primera ley de violencia intrafamiliar, una segunda ley de violencia intrafamiliar, y vemos que las mujeres se fueron atreviendo a denunciar en los tribunales y terminan muertas, asesinadas, ¿cierto? Entonces eso te genera impotencia, porque junto con la ley que te entrega los instrumentos para la denuncia, para judicializar la situación, no hay elementos preventivos de cómo impedir que se desarrolle tanta violencia y cómo impedir que se produzcan los asesinatos de mujeres. Y es por eso que este sistema de seguimiento telemático es para hacer efectivas las medidas cautelares que hemos definido en la primera ley, en la segunda ley. Por eso decimos, mire, ustedes denuncian mujeres que están siendo golpeadas, vayan al tribunal, van a recibir una medida precautoria, va a decir que las va a proteger, va a impedir que el agresor se acerque a su casa o se acerque a su trabajo, a su lugar de estudio, y la mujer se queda tranquila, pero eso no hay nadie que controle que si se acercó o no el agresor. O sea, se acerca igual, porque no hay carabineros para poner en cada una de las mujeres que fueron con una precautoria. Entonces, por eso la idea es usar este seguimiento telemático con una pulsera, pero es muy caro. 6 años llevamos peleando que es muy caro, porque son tantas las mujeres que denuncian los tribunales de familia, que es ahí donde uno tiene que hacer la intervención, que dicen, bueno, si cada juez otorga cautelares a tantas mujeres, ¿cómo financiamos la tobillera, cómo financiamos la pulsera? Entonces, bueno, cuando es muy caro resguardar y proteger la vida de las mujeres, no sé cómo podemos seguir conversando, eso de verdad es un problema. Así es, estamos pasando de violencia de género y la comunidad Sin Límite, a través de nuestro fanpage de Sí Convivencia, se ha manifestado y voy a dar lectura a algunos mensajes de ellos y ellas. Paola Elizabeth Oyarzún dice, yo igual siento que no ha cambiado mucho el espacio y el rol que puede cumplir y ejercer la mujer en esta sociedad. Nos discriminan y siento que podríamos ser un apoyo fundamental. Nuestro carácter cambiaría esta política, creo que lograríamos llegar a la equidad en todo sentido. Excelente panel, mil gracias por compartir. Cariños a la presidenta del Senado y a Camila, dice Marcia Oyarzún Muñoz. Cristina Gutiérrez Castro dice, exactamente, cuesta la equidad de género, pero creo que los avances han sido significativos en las últimas décadas. Arriba las mujeres, saludos desde Nacimiento, 8ª región. Kelly de la Paz dice, habiendo tanto que arreglar en el país, ¿a qué se debe la descabellada decisión del gobierno de aceptar la 5G? ¿Han explicado a la gente lo que realmente es? Bueno, ahí ese es un tema también para otro programa. La misma Kelly dice, ya no nos tendrán atados, solo el bozal. Rodrigo Barraza dice, buen panel, grande Camila, fans ahí también de Camila. Le sonó el teléfono. A mí, no, Ah, no, pensé que era a mí. ¿Soy yo o se fue él? no, Yo creo que él se fue. Ah, ya se le fue la señal, por eso pensé que lo habían llamado. Podemos continuar. Dentro de otros comentarios, Catalina menciona, senadora, está más que estudiado que las penas no ayudan a bajar las delincuencias, dice. Las políticas públicas, las leyes no pueden tomarse por un caso particular. Esto es un error del Estado, pero creo que no es un problema del patriarcado. Responsabilidad del Estado que no reinserta, que no hace seguimiento, que no sirve el Sename. No le veo la mirada patriarcal
a la jueza que cumplió la libertad condicional en el caso Ámbar. Me sorprende tristemente que podamos manifestar una posición, por ejemplo, contraria a puntualmente a la pena de muerte o al Estado de Derecho, puntualmente nos dice Catalina. Bueno, la Comunidad Sin Límites tiene por objetivo justamente esto, manifestarse, plantear, ir contando toda su experiencia. Michael tiene algún problema de conexión, vamos a esperar que se reintegre, pero de momento comienzo, ahí viene Michael. Yo seguí, Michael, con algunos comentarios después de que te fuiste, así que terminé varios de los comentarios. Buenísimo. Sí, es que voy a decir, soy BTR, así que no tengo otra excusa. BTR, pero ya me cambié, así que, bueno, Chechín, amigo, usted hizo la conclusión. ¿Sí? Yo más que nada quiero agradecerle a las dos, son altas horas de la noche. Camila, ahí ve a tu hijo. Yo quiero también ir a tratar de ver si Pío despierta la mía, que es muy chiquitita. Le agradezco a usted, senadora, a usted, Camila, el cariño que le han puesto y la disposición a conversar. Es tarde, es hora de comida. Muchas veces usted venía, las dos venían, tuvo un seminario, Camila, usted venía de la sala, la estábamos viendo, de hecho, por TV Senado. Puntualmente a mí, en el último de las conversaciones, claro, tal como tú lo dijiste, Camila, si planteamos alguna modificación al Estado de Derecho, eso para cualquier abogado empieza un poco urticaria, pero efectivamente, hoy día, en un Estado democrático, hacer las leyes, como en el caso de la senadora, y cumplir las leyes, como en el caso de nosotros, los ciudadanos, y también la senadora, obviamente, en su calidad de ciudadana, y en este caso los jueces, el rol que les compete es difícil, y hoy día con las presiones sociales también es muy difícil. Obviamente la ley, hay que hacer cumplir la ley, y eso es algo que le corresponde a los jueces, y es parte de nuestro sistema político, de nuestra base que tenemos democrática. Yo les agradezco, ha sido realmente un agrado conversar con las dos, contigo, Camila, yo no te conocía, pero fue muy, muy agradable poder conversar. Yo no soy mucho del mundo político, muy por el contrario. A usted, senadora, obviamente es imposible, la segunda autoridad del país, no conocerla y no haber seguido su carrera porque justamente es diputada hace muchos años y lleva en el Congreso Nacional mucho tiempo. Y esta era una bandera que queríamos conversarla con usted, porque justamente hemos visto muchas de las herramientas que usted ha impulsado, tal como la última que nos mencionaba. Y en ese sentido les quiero agradecer a las dos, ahora a los tres, ya que apareció tu hijo, Camila, y con mucho, mucho cariño darle las gracias por esta participación en este día. Michael. Sí, por acá dicen, lindo hijito, Cami. Ay, gracias. Nosotros siempre le pedimos a nuestros invitados que nos puedan dar un regalo. Este regalo está orientado principalmente a entregar algún mensaje, a dar alguna recomendación, algún libro, alguna consigna, alguna palabra para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Así que, senadora, ¿qué nos pudiese regalar a nosotros, la Comunidad Sin Límites, en estos tiempos de pandemia? ¿Alguna frase, alguna canción que para usted siempre ha sido significativa? Voy a ver qué canción No, pero yo una frase es que es fuerza, ¿no? Fuerza y fe, que vamos a tener la posibilidad como humanidad, como personas, como país de salir adelante. Creo que Chile es un país que es resiliente, hemos enfrentado tantas situaciones que tenemos que seguir creyendo en nuestra fuerza y también en Dios. Yo soy bien creyente que vamos a poder salir adelante como un país que va a derrotar esta pandemia tan dramática que nos tiene sometidos. Así que pura fe, fuerza, alegría, que eso ayuda mucho a vivir. Así que muchas gracias, senadora Camila. ¿Alguna recomendación con amor para la comunidad? Mira, aquí las cosas están hechas una locura. Mi hijo a esta hora no me deja tranquila. Tuve que subirlo porque ya no podía disimular más. Mira, yo creo que es súper atingente al momento. Si yo tuviera algo que transmitir, serían dos cosas. La primera, como palabra clave, compañía. Creo que la única
forma que tenemos de seguir adelante es acompañándonos porque hay personas que la están pasando peor que nosotros y nosotras. Entonces, una de las formas que podemos hacer es, aprovechando un poco las tecnologías, es acompañarnos. Lucas, ¿qué hiciste? Ay, no los veo, perdón. Pero te escuchamos, Camila. Ay, sí. Te escuchamos. Y lo otro es que también muy atingente al momento, Las chicas del cable de Netflix. Creo que es una tremenda serie, creo que nos da lecciones muy grandes, el final que tiene es muy bueno, son mujeres que lucharon por un espacio, que sufrieron en una época de dictadura y que demostraron que siendo ellas mismas podían además salvar a otras. Entonces creo que es muy atingente al momento y muchas gracias por la invitación, Michel, Sergio, un gran abrazo y mucha fuerza también a Adriana en esta tremenda misión que encabeza. Así es. Gracias, Muchas Camila, gracias. gusto de verte y un beso a tu hijo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Senadora, mucha fuerza, muchas buenas vibras a usted en esta tarea que tiene de ser la segunda autoridad de este país. Y sin duda, quienes creemos en la democracia, estamos con usted y la estamos apoyando en todo momento. Camila, muchas gracias también. Un saludo ahí. Luquita se llama, ¿verdad? Lucas se llama, sí. Mira, te saludaron. La comunidad Sin Límite te está conociendo, Lucas, te hiciste famoso. Así que muchas gracias a todos, a todas. Y yo los voy a dejar con la frase de Gabriela Mistral que leí al principio, que dice, más por venir para que pueda vivir sin mendigar protección la mujer, más por venir para la mujer y más ayuda. Un abrazo inmenso para cada una de ustedes. Muchas gracias a la comunidad Sin Límite que nos acompañó hoy en esta temática y los dejamos invitados para el viernes. Tenemos una edición especial porque vamos a tener al Premio Nacional de Historia del año 2006, al profesor Gabriel Salazar, conversando de historia y sociedad. Así que todos y todas quienes les guste la historia y sigan al profesor, los invitamos a conectarse a las 18 horas por nuestro canal de Sí Convivencias. Así que muchas gracias, senadora, muchas gracias, Camila, que les vaya muy bien, a descansar porque lo tienen muy merecido. Chao. Que esté muy bien. Un abrazo, adiós. Muchas Adiós. gracias. Ay, Dios mío.